Argumentos muy sencillos a favor de la segunda vuelta, que es lo que me habían pedido que hiciera, y lo hago con mucho gusto, porque siempre he sido desde hace muchos años partidario de la segunda vuelta en general y en México en particular, sin pretender que sus argumentos sean así ni categóricos ni definitivos. Son muy sencillos, pero creo que pueden ser ilustrativos. A reserva de algunos pequeños cambios, porque la legislación electoral de los países, de muchos de los países que voy a leer, cambia según las coyunturas. Nadie necesariamente se casa con la misma legislación eternamente. En principio, hoy hay 40 países donde el jefe de Estado es electo por el sufragio universal, que tienen segunda vuelta, y hay 10, incluyendo por supuesto a México, que no tienen segunda vuelta. Un caso de difícil ubicación, seguramente mi querido amigo, profesor, colega y maestro, don Arturo, puede ilustrarnos al respecto. El caso de Estados Unidos es complicado, porque formalmente hay una segunda vuelta, que es el colegio electoral. Por definición, el presidente de los Estados Unidos es electo siempre por la mayoría más uno de los votos del llamado colegio electoral, pero por otro lado es una elección indirecta. Y en los hechos, mucha gente considera que las primarias dentro de los dos partidos equivalen a una primera vuelta. Se podría incluso decir que Estados Unidos tiene 3 vueltas. Pero con esa reserva, son 4 veces más países los que tienen segunda vuelta que los que no tienen. ¿Es una razón suficiente? Pues depende qué piensa uno sobre muchas cosas en la vida. Yo tiendo a preferir que los países se parezcan en asuntos como sus instituciones, sus clases medias, sus economías, etcétera, y que se distingan los unos de los otros en sus tradiciones culturales, su personalidad, su clima, su gastronomía, etcétera. Y por tanto, pues yo prefiero que México sea como los demás, no distinto. Entiendo muy bien lo que decía Nacho Marván, de que es el sistema político más complicado del mundo. Pues puede ser. También estoy más o menos seguro que si le preguntamos a cualquiera de los expertos que conocen bien los sistemas políticos de todos estos otros países, que sea oriundo de uno de ellos, diría que el sistema político de Ruanda es el más complicado del mundo. Dudo que diga, no, pues aquí somos bien idiotas. No, tenemos un sistema político muy sencillo, por eso hay masacres cada 20 años de cientos de miles de personas. Bueno, pues creo que es un primer argumento importante. En la inmensa mayoría del 80% de los países donde el jefe de Estado es electo por el sufragio universal, 80% lo son en segunda vuelta y 20% no. ¿Para qué sirve la segunda vuelta? Antes de tratar de comentar rápidamente para qué no sirve. Sirve, yo creo, sobre todo para 2 cosas que ya han sido comentadas aquí, y a uno le da importancia esas 2 cosas o no se las da. La primera es que, por definición, el presidente es electo por más de la mitad de los votantes. De los votantes, pues sí, no del electorado, no del padrón, de los votantes. ¿Eso en sí mismo es una panacea, es algo fantástico? No, pero es mejor que lo contrario. Es mejor que sea electo por 23 o 36 o 38%, pienso yo. No es solo un tema de legitimidad, hay un tema de mandato. Al final del día, un presidente con 52, 53, 54% del voto tiene un mandato más claro, no perfecto, no cristalino, no categórico, pero mayor mandato que un presidente del 36%, como hemos tenido ya en promedio 2, uno del 43%, y como sucedía en Chile cuando no había segunda vuelta y cuando Salvador Allende fue electo en 1970 con 36% del voto, si no me equivoco. Sirve también, lo comentaron muchos de los que estuvieron en la mesa anterior, o no sirve, yo creo que sí sirve, para obligar a coaliciones. Porque por definición, pues los que no pasan deben adoptar algún tipo de postura.
pueden abstenerse, no llamar a votar por ninguno. El caso más reciente, interesante, no necesariamente aleccionador, es justamente el caso de un amigo común, de Marco Enríquez Ominami, en Chile, que en la elección pasada no tomó partido entre Piñera y Frei. Según la concertación, eso permitió el triunfo de Piñera. Según el propio Marco, no tenía por qué llamar a votar por alguien como Frei en vista de lo que fue la primera presidencia de Eduardo Frei, hijo. Si eso no sucede, entonces los perdedores sí tienen que llamar a votar por uno de los dos que permanecen en lisa en la segunda vuelta. Y al hacerlo, pues piden algo a cambio. Y al pedir algo a cambio, se les da o no se les da, y se hace una alianza. Una alianza que puede durar solo el tiempo del periodo entre ambas vueltas, que puede durar hasta la formación de gobierno, o que puede durar toda una legislatura, dependiendo del nivel de acuerdo que se pueda tener. En algunos casos la alianza se construye antes incluso de la primera vuelta. En Francia en los años 70 y 80, el Partido Socialista y el Partido Comunista, y en Chile con la concertación desde 89. En otros casos se construye entre ambas vueltas, y en otros casos más se construye después de la segunda vuelta, pero a partir del hecho de que hubo algún tipo de unión entre ambas vueltas. Yo creo que eso es mejor a que no haya alianzas. Pero es una alianza o coalición negociada abiertamente, de manera transparente, no es algo hecho en secreto durante 3 meses, sino que tiene que hacerse a la luz del día, tiene que hacerse con cierta celeridad, y está expuesto efectivamente al escrutinio y a la mirada entrometedora, crítica, a veces estridente, de los simpatizantes de los partidos o de los movimientos que integran esa alianza. A veces funciona, a veces no funciona, pero parece ser que es preferible que esto tenga lugar de esta manera. ¿Qué no garantiza la segunda vuelta? Bueno, por supuesto que no garantiza que el perdedor acepte el resultado. Pues pedirle eso al mecanismo de segunda vuelta me parece francamente ocioso. El perdedor puede perfectamente rechazar el resultado de la segunda vuelta como rechaza el resultado de la primera, y puede tener razón o no tenerla. El hecho de que haya 2 vueltas no garantiza de ninguna manera ni que la elección sea en sí misma limpia, ni que el perdedor acepte su limpieza. Creo que pedir eso pues es un exceso, y no va a suceder ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Hay segundas vueltas que se ganan en un pañuelo, y hay segundas vueltas, la de Lula, la segunda, si no me equivoco, en Brasil, donde creo que ganó con 65% del voto, y por definición pues el otro obtuvo 35, ganó por 30 puntos, pues sí, no hay ninguna garantía en sí mismo que esto resulte, no, pero sí me parece que no hay que pedirle eso a la segunda vuelta. Tampoco hay que pedirle a la segunda vuelta que en sí misma le dé al presidente una mayoría. Entonces, por eso me parece que es un poco tramposo, mañoso el argumento según el cual si hay segunda vuelta, eso no le garantiza al presidente tener una mayoría legislativa. En efecto, no se la garantiza, pero no es para eso. Es parte de eso, pero no es únicamente para eso. Y por tanto creo que es importante, y con esto termino, que la segunda vuelta es indispensable, pero debe ir acompañada de algo más. ¿De qué más? Algún mecanismo de formación de mayorías. ¿Cuál? Pues hay muchos. Hay el celebrar la elección de cámaras el mismo día de la segunda vuelta. Casi siempre le garantiza al ganador una mayoría, aun si no disuelve las cámaras, aun si no tiene esa facultad. O puede haber segunda vuelta en las elecciones legislativas. En efecto, eso tiende a reducir o casi eliminar la participación de los partidos pequeños, y es una desventaja en un país como el nuestro, es cierto, pero no es la única manera. O algún tipo de mecanismo, o bien de sobrerepresentación o de supresión de cláusulas de sobrerepresentación.
Me parece que es un error entonces pedirle a la segunda vuelta que le dé una mayoría al presidente. Debe haber segunda vuelta para que tenga mandato, para que haya alianzas, para que haya claridad, y debe haber otro mecanismo para el México de hoy, en mi opinión, no para el México de toda la vida, para el México de hoy, para que el presidente tenga una mayoría y pueda sacar adelante el programa por el cual fue electo por los mexicanos. Gracias, senador. A usted muchas gracias, doctor Castañeda. A continuación le damos el uso de la voz al doctor Gabriel Negreto. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a empezar también hablando de la segunda vuelta y si alcanza el tiempo voy a hacer una serie de precisiones acerca de los gobiernos de coalición. Si bien el término segunda vuelta está muy aceptado a partir del uso que le dio Duverger y la difusión que le dio la adopción en Francia en 1962, creo que es incorrecto y confunde un poco el debate hablar de segunda vuelta. Lo que es propio es hablar de umbrales mínimos, ¿sí?, para la elección de un candidato a presidente. Es decir, si no se establece ningún umbral mínimo, la elección se resuelve en una sola vuelta, es una elección por mayoría relativa como la que tiene actualmente México. Si se requiere un umbral mínimo para ganar, ¿sí?, entonces la segunda vuelta puede o no ocurrir, dependiendo de si hay algún candidato que sobrepase ese umbral. Estos umbrales son variados. El sistema típico y más conocido es el de 50% más 1, pero existen varios umbrales, desde el 33% como se adoptó en Perú en los años 30, hasta el 40%, que es la fórmula clásica en Costa Rica, hasta el 45% que se ha adoptado, por ejemplo, en alguna reforma en Nicaragua. Es decir, hay umbrales variados. Prefiero hablar un poco entonces de sistemas de umbrales mínimos. Dicho esto, ninguna fórmula de umbral mínimo, 50% o cualquier otra variante, induce a un gobierno de coalición. Me parece que esto es claro y esto es fundamental aclararlo porque creo que en las propuestas del Senado está implícito y está explícito, de hecho, de que la segunda vuelta puede dar lugar a coaliciones de gobierno. Las coaliciones de gobierno son extremadamente raras en el sistema presidencial, como todos lo saben. La separación de poderes, el calendario electoral en la elección presidencial conspira contra el mantenimiento contra la formación y el mantenimiento de las coaliciones de gobierno. Son más frecuentes, por supuesto, las coaliciones legislativas, que no son visibles, y a veces las coaliciones electorales, pero no las coaliciones de gobierno, y después voy a hablar qué tipo de instrumentos se podrían utilizar para mantener coaliciones de gobierno cuando éstas se forman por razones distintas a aspectos institucionales. La única fórmula electoral que podría inducir a coaliciones de gobierno típicamente, es decir, a la distribución de cargos en el gabinete a miembros de partidos distintos de los del presidente, es utilizar una fórmula como la que utilizaba Bolivia hasta el año 2009 y en el pasado en América Latina lo utilizaron muchos países de América Central. Vale decir, un sistema de mayoría absoluta con una segunda vuelta a cargo del Congreso. Eso sí puede inducir a la formación de coaliciones de gobierno, pero esa no es una fórmula que está en discusión aquí, y de hecho es una fórmula que tiende a generar sospechas de ilegitimidad en el electorado, y esta es una de las razones por las cuales ha desaparecido en el mapa. Muy bien. Entonces, la segunda vuelta, ¿puede generar coaliciones electorales? Sí, puede generar coaliciones electorales, de hecho tiende a generarlas en la segunda vuelta, ¿sí? Entre los partidos, digamos, que compiten en la segunda vuelta, buscan alianzas con los partidos que quedaron fuera, y esto lleva a alianzas postelectorales. ¿Puede generar alianzas desde la primera vuelta, va a decir alianzas preelectorales? Depende. Esto no es un incentivo que está inducido por la fórmula en sí misma, sino por el sistema paralelo bajo el cual se eligen a los legisladores. Por ejemplo, el sistema de mayoría absoluta que rige para la elección presidencial en Chile ha fomentado las coaliciones preelectorales y las ha mantenido en el tiempo, no por virtud de la mayoría absoluta que se exige para elegir al presidente, sino por el sistema binominal que se utiliza para elegir a miembros del Congreso, que obliga, ¿sí?, a los partidos pequeños a coaligarse para evitar que un partido mayor o una coalición ya formada pueda llevarse los dos cargos en disputa. También se han generado coaliciones en el caso del sistema peculiar que tiene Francia, donde la segunda vuelta presidencial coincide con la segunda vuelta en el Parlamento, pero hay bastante debate acerca de por qué se producen estas coaliciones y si el sistema de mayorías relativas que se requiere para pasar a la segunda vuelta es lo que realmente ha generado coaliciones. Pero en todo caso, vuelvo a aclarar, son coaliciones electorales, no coaliciones de gobierno. Ninguna fórmula de umbral mínimo induce a las coaliciones de gobierno.
Las razones para adoptar un sistema distinto de la mayoría relativa son otras al problema de la coalición de gobierno. Creo que es absolutamente necesario en México cambiar el sistema de mayoría relativa. ¿Por qué? Porque una elección presidencial bajo mayoría relativa, cuando compiten más de dos candidatos importantes a la presidencia, es el peor sistema. Es el peor sistema de elegir porque, por un lado, genera presidentes con muy bajo apoyo electoral, genera segundos candidatos que difieren en un escaso margen de los votos que obtuvo el primer candidato, y la peor consecuencia posible, que es que permite la elección de candidatos que sean repudiados, es decir, se encuentren últimos en las preferencias de una mayoría de los votantes. Es decir, un candidato, por ejemplo, elegido por el 35%, podría ser perfectamente la última preferencia, ¿sí?, del 65% que votó por segundo y tercer candidato, ¿sí? ¿Cómo se vista esto? Con un sistema de umbral mínimo. El umbral mínimo del 50% más uno, que es uno de los más conocidos, tiene varias virtudes. Permite elegir un candidato con un apoyo en una real mayoría electoral, es decir, un candidato, por ejemplo, que podría ganar en disputas a pares con cualquier otro, si es que éste existe, que no necesariamente existe en una elección. Da incentivos a la moderación ideológica, no en vano Lula logró ganar en Brasil cuando dejó de hacer propuestas de tipo radical, ¿sí? La segunda vuelta es una virtud que se señaló desde los comienzos en el sistema francés, es un sistema que puede inducir a la moderación ideológica. Y por último, en la medida en que se fragmente la elección en la primera vuelta y se dé una segunda vuelta forzosamente, lleva a eliminar en esa segunda vuelta al candidato más repudiado. Sin embargo, creo que existen fórmulas más adecuadas y que para una reforma posible en el caso de México podría ser una reforma más incremental, por ejemplo, pensar en umbrales menores del 45 o especialmente del 40% de los votos. Particularmente si se le adopta con una regla adicional, como es la adopción de un margen mínimo de votos de diferencia entre el primero y el segundo más votado, por ejemplo, del 10%. Este sistema da incentivos a las coaliciones preelectorales, por lo tanto, disminuye la fragmentación partidaria. De hecho, en promedio, las elecciones las elecciones con umbral mínimo del 40%, umbrales menores en general, 50%, han dado como fragmentación de candidatos un 2.5, que es apenas un poquito más que lo que hace la regla de mayoría relativa. Es decir, esta regla sí fomenta las coaliciones preelectorales, pero provee un remedio en el caso de que estas coaliciones no se den o que la fragmentación sea excesiva. Y el remedio es precisamente la segunda vuelta, que permite descartar al candidato menos preferido. Con respecto a los gobiernos de coalición, yo siento un poco exótica la idea, que la veo repetida constantemente en estos debates, de decretar por medio de una reforma al gobierno de coalición. Me parece un despropósito en la aspiración misma, porque no existe ningún esquema de incentivos institucionales para forzar a un gobierno de coalición en un sistema presidencial. Ahora bien, hay instituciones que podrían ayudar, por ejemplo, a mantener un cierto tiempo coaliciones de gobierno cuando éstas se generaron por razones distintas al esquema institucional. Por ejemplo, cuando hay un gobierno excesivamente minoritario que sienta la necesidad de recurrir a alianzas con otros partidos. Sí, se han intentado en otros países, esto pasa justamente como en las propuestas del Senado por jefes de gabinete, procesos de ratificación y censura. El problema que le veo a este tipo de estos mecanismos es que requieren de una serie de contrapesos que en mi experiencia en el estudio de los procesos de reforma concreto tienden a no darse. Es decir, o bien las coaliciones de reforma están excesivamente cargadas en los partidos de oposición y por tanto los mecanismos de censura son excesivamente fáciles y le permiten a la oposición acosar al Ejecutivo por medio de estos instrumentos, o las coaliciones pro gobierno, o sea, pro presidenciales, son más fuertes que las coaliciones pro oposición y por lo tanto se tienden a generar mecanismos absolutamente inocuos que a veces no generan disfuncionalidades pero realmente no cambian nada. De adoptarse un sistema en el que se pensara en un jefe de gabinete, procesos de ratificación y censura congresional, se tendría que pensar en jefe de gabinete, por ejemplo, puntos cruciales, ¿no? Jefe de gabinete que tuvieran funciones más allá de lo ceremonial, un sistema de ratificación y censura paralelos, pero con resguardos. Por ejemplo, ¿qué ocurre si
el Congreso niega la ratificación, es una mayoría opositora, niega la ratificación más de una vez a un secretario de despacho. Debería haber un límite a las veces que se puede negar la ratificación. Lo mismo con respecto a una posible censura. Tiene que haber límites al número de censuras y, de hecho, tiene que preverse la posibilidad de insistencia por parte del Ejecutivo. Es decir, una insistencia que, para ser superada, se debería requerir una mayoría superior por parte del Congreso que la que inicialmente se dio para poder pedir la censura. Luego la discusión acerca de si la censura va a ser vinculante o no vinculante, es decir, si va a ser forzada para el presidente. En fin, todas estas particularidades que tienen que ver con los contrapesos, que insisto, creo que en los procesos concretos de reforma en América Latina no se han dado, y casi todas las instituciones cuasi parlamentarias que se han introducido han servido o bien como instrumento de chantajeo por parte de la oposición al gobierno, o bien como instrumentos inocuos y puramente decorativos, como es por ejemplo el caso del jefe de gabinete en Argentina, que es simplemente un secretario general coordinador del presidente. Como conclusión, me gustaría hablar sobre la estrategia reformadora. Yo he participado ya en varios debates acerca de posibles reformas políticas, y es preciso notar allá en visión retrospectiva que todas las reformas constitucionales que se han dado en México han tenido dos características centrales: han sido parciales y han sido reactivas, es decir, una reacción a lo que acaba de ocurrir inmediatamente. Yo creo que es tiempo, ya que se está pensando en una reforma política y se piensan en reformas profundas, por ejemplo, a la estructura de gobierno, que quizás haya que considerar la estrategia misma de reforma. Por ejemplo, el artículo 135 constitucional, vale decir, cómo se distinguen las reformas en México. La Constitución mexicana no distingue entre enmiendas y reformas parciales, y no distingue entre reformas parciales y una nueva Constitución, como hoy el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha hecho en varios casos. Si bien que por medio de procesos que algunos son cuestionables en su legitimidad, pero el resultado ha sido esta distinción que yo creo que es afortunada. Si se está pensando, por ejemplo, en un cambio al régimen político, donde, como todos los demás oradores han dicho, y yo estoy absolutamente de acuerdo, no se puede pensar en esto como un parche. No podemos meter una censura de Congreso, un jefe de gabinete así sin más, sin pensar que esto tiene que ser parte de una reflexión profunda acerca del funcionamiento integral del régimen político. Y esto quizás requiere la idea de una reforma total, una reforma integral, o incluso la posibilidad de una nueva Constitución. Y creo que este momento es el apropiado, dado la acumulación de experiencia que lleva México en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reto, por sus intervenciones. Tiene el uso de la voz el doctor Arturo Valenzuela. Muchísimas gracias, y quiero agradecerles esta muy gentil invitación a acompañarlos en estos temas tan importantes, y también a mis colegas. Tenía una cantidad de apuntes sobre una serie de temas, pero me fijé que el panel anterior cubrió mucho de ellos, y como hemos entrado fuerte con el tema de la segunda vuelta, a lo mejor voy a centrarme más bien sobre eso. Pero en realidad podemos combinar las dos cosas, porque aquí hasta cierto punto lo que nos han pedido debatir en lo central aquí es el tema de gobierno de coaliciones por un lado, y el otro tema, el tema de la segunda vuelta. Y yo les quiero sugerir que efectivamente podemos combinar las dos cosas. Y hasta cierto punto ya lo hemos hecho en las declaraciones que hemos anteriormente. Estamos, en otras palabras, hablando del problema que tienen los sistemas presidenciales de posibles gobiernos de doble minoría, como se llama. Doble minoría, ¿por qué? Porque el presidente no tiene mayoría necesariamente en su elección presidencial. Entonces, así es un presidente minoritario, o sea, como un 36% como el de Allende, o un 48%, etcétera, etcétera. No ha logrado poder conseguir una mayoría él, en ese sentido, o ella, y en ese sentido no tiene necesariamente la legitimidad de poder decir represento a todos los mexicanos. Pero el segundo drama, el segundo problema de los gobiernos presidenciales es que a menudo se encuentran con una situación, obviamente, de presidentes minoritarios en el Parlamento. Y ahí estamos con el dilema del fenómeno de la separación de poderes, donde eso puede llevar a situaciones de parálisis bastante serias. No en todos los casos, obviamente. Han habido casos, obviamente, de sistemas presidenciales donde eso ocurre. Pero también ha habido muchos casos, 18 presidentes, por ejemplo, en esta época digamos, de construcción democrática, que no han llegado al final de sus periodos
y en gran medida por esta parálisis política que existe entre estos dos poderes. Obviamente que los sistemas parlamentarios funcionan con otra lógica, y no es cierto tampoco que los sistemas parlamentarios son necesariamente de mayoría. Un 43% de los sistemas parlamentarios en Europa eran de minoría, pero la minoría permitía que la mayoría, la mayoría permitía que la minoría gobierne, y esa es la clave. O sea, no tumbaban un gobierno, no se atrevían a ir a una elección, así que no planteaban un voto de censura o un voto de censura constructivo dependiendo del sistema. Eso hay que acordar eso, pero eso le da mucho más estabilidad a un gobierno, incluso minoritario, si la mayoría efectivamente no se atreve a ir a la elección y no lo quiere derrumbar. Que es el incentivo muy fuerte de que si efectivamente fracasa el gobierno de minoría, entonces la solución no es esperar 2 o 3 años a una elección presidencial, sino que se va a la elección. La válvula de escape tan importante que tienen los sistemas parlamentarios en momentos de crisis. Acuérdense que en el sistema presidencial, cuando hay este tipo de parálisis, no hay válvula de escape. Y una crisis que puede ser de gobierno pasa a ser una crisis de régimen. Y eso es lo que ha pasado con muchos otros presidentes que no han llegado al final de su periodo. Pero volvamos al tema de la segunda vuelta. Primero, no estoy de acuerdo con Jorge sobre este tema. Yo creo que tiene 3 problemas la segunda vuelta. La verdad es que la segunda vuelta tiende no a incentivar las grandes coaliciones. Todo lo contrario, tiende a fragmentar las opciones. Porque veamos lo que pasó en el Perú. Cuando se va Toledo, se va Castañeda, se va Pedro Pablo Kuczynski, todos del mismo sector. ¿Por qué no se juntaron si todos le tenían miedo a Ollanta-Humala? Porque todos pensaron que podían llegar en la segunda vuelta. O sea que el cálculo es un cálculo distinto. Es el cálculo, a ver, apostemos a que vayamos a llegar en la segunda vuelta, y eso tiende entonces a no permitir un proceso de construcción, digamos, de coaliciones. Segundo, cuando existe este fenómeno de la segunda vuelta, los candidatos que son afines, los que más tendrían interés en crear una coalición, se matan entre ellos, porque todos están tratando de llegar a la segunda vuelta. Y al matarse entre ellos, entonces, van perdiendo la posibilidad de crear un gobierno de coalición después. Mucho más difícil crear un gobierno de coalición si uno ha estado pasándose 3 o 4 o 5 meses tratando de destruir al adversario que es más próximo, incluso aún. Segundo, la segunda vuelta no garantiza que el presidente mismo, de ninguna manera, se crea a un presidente de coaliciones. Muy rápidamente se olvidan los presidentes. Y es cierto que en muchas segundas vueltas llegan presidentes, pero se olvidan los presidentes que no son presidentes de todos los mexicanos, o todos los peruanos, o todos, ¿por qué? Porque no necesitan tener una coalición para gobernar. Llegaron como en segunda vuelta y ahora se creen presidentes de todos los mexicanos, pero no siendo verdaderamente, es la segunda o la tercera preferencia de muchos, o de muchos más. Pero eso entonces lleva y aquí y este es un tema que podríamos hablar después más adelante si quieren. El problema del presidencialismo que realza la figura del presidente, que realza al personalismo, que realza al populismo. No es el caso de un sistema parlamentario. ¿Cuántos primeros ministros han sido, qué sé yo, han tratado de promover a sus esposas como presidentas, o a sus hijos como presidentes, o todos los demás? ¿Qué primer ministro, incluso entre los más fuertes de todos? Bayer, qué sé yo, Kohl en Alemania, Felipe González mismo, tuvo a su esposa, a su hija, qué sé yo. El plebiscitarismo del presidencialismo es parte del problema. El plebiscitarismo, se creen presidentes de todos. Entonces la segunda vuelta no resuelve eso, incluso le quita al presidente la idea de que a lo mejor tengo que ser más modesto porque saqué solamente un 36% de votos. No, ahora llegué con 56%. Tercero, no crea una lógica para gobiernos de coalición.
por lo mismo, por lo que acabo de decir. Entonces, ¿cómo soluciona uno este problema? Porque es complicado tener un presidente que llega con 36, 38, 40%. Y ya es cierto que uno puede aproximar algunas cosas con ciertos umbrales y ese tipo de cosas. Francamente, es aquí donde si verdaderamente ustedes creen en la posibilidad de gobiernos de coalición, lo que debieron hacer es usar la forma que mis colegas han descartado, y eso es que debiera haber segunda vuelta si un presidente no tiene mayoría, pero esa segunda vuelta debiera hacerse en el Congreso, porque esta es la clave para crear el gobierno de coalición que ustedes buscan. El momento de que el resultado presidencial no permite a un presidente mayoritario, por definición, los que representan a la totalidad de la nación son el Parlamento. El Parlamento tiene la legitimidad total, mayoritaria. El presidente minoritario, entonces, ahora, se tiene que ir entonces al Congreso. Esto es lo que pasaba en Chile antes. Esto es lo que pasó en Bolivia. Y es lo que podría pasar en Estados Unidos si efectivamente ninguno de los candidatos consigue colegio electoral. En Estados Unidos, acuérdense que si un presidente no tiene una mayoría del colegio electoral, es la Cámara de Diputados la que decide quién va a ser el presidente. Ocurrió solamente una vez. Y la deformación del sistema norteamericano es que cada estado tiene un voto. Y eso obviamente que no es un sistema democrático. Ahora, si pasara al Congreso la segunda vuelta, ¿qué es lo que habría que agregarle a esto? Y esto es bien importante. Y la verdad es que en un proceso de asesoría de reforma constitucional que hicimos en Bolivia, Juan Lins, Bolívar Lamonía y otros colegas, les propusimos esto, que efectivamente si el presidente no tiene mayoría en la primera vuelta, entonces va al Congreso, pero el que tiene la primera mayoría relativa tiene solamente 30 días, o pónganle la cantidad de días que ustedes quieran, para formar un gobierno. Para formar un gobierno y para formar un programa y proponer ese gobierno. Y proponer ese gobierno significa formar un gabinete. Formar un gabinete con aquellos de la coalición que efectivamente van a acompañar a este presidente. Se parlamentariza por lógica el sistema en ese sentido. El presidente entonces pasa a ser el presidente que dirige una coalición de gobierno. Y no se crea esta figura complicada, y esto lo discutieron en el panel anterior, que me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque todos los que somos adeptos, y yo confieso ser mucho más adepto al sistema parlamentario que al sistema presidencial por todas las cosas que nosotros conocemos, pero muchos pensamos, bueno, vamos a una fórmula intermedia porque no nos atrevemos a ir a la forma parlamentaria. Entonces la fórmula intermedia, bueno, la fórmula intermedia también es la Alemania de Weimar. No quiero asustar, pero el problema de crear un conflicto entre un presidente y un primer ministro o un jefe de gobierno puede ser muy serio. Francia tampoco no ha funcionado tan bien, o sea, en situaciones donde el primer ministro y el presidente no tiene mayoría en el Parlamento, la famosa cohabitación, también ha habido una cantidad de problemas bastante serios. En fin, entonces, veo que se me está acabando el tiempo. Quisiera sencillamente decir de que habría que agregarle también a esto, y yo creo que con eso uno forma el gobierno de coalición que ustedes quieren, manteniendo un sistema presidencial. Y entre paréntesis, si gana un presidente por mayoría, no se tiene que hacer esto. No se tiene que hacer esto. De todas maneras, pues, a lo mejor no va a tener mayoría en el Parlamento, ahí pero por lo menos no es de doble minoría el sistema. Pero habría que agregarle también, obviamente, la posibilidad de que si se cae la coalición que se crea durante el gobierno presidencial, haya la posibilidad de tener alguna disolución del Parlamento o algún tipo de voto de censura constructivo para darle esa válvula de escape importante que efectivamente hemos visto que ha causado tantos problemas en países de América Latina. En fin, estoy dispuesto a responder un poco más las preguntas, pero por esa línea combinaría las dos cosas, la propuesta por el sistema, digamos, de coaliciones, y la propuesta de una segunda vuelta, atreviéndose ustedes a ser innovadores,
en una dirección que efectivamente sirvió mucho, y el país que mejor conozco es el caso de Chile, sirvió mucho en el caso de Chile. Curiosamente sirvió mucho, a pesar de que no estaba tan formalizado como el tipo de gobierno de coalición que estamos ahora discutiendo. Muchas gracias. Al contrario, doctor Valenzuela. Yo tendría un par de preguntas a la mesa. Si bien entiendo el planteamiento de la segunda vuelta legislativa, hay una preocupación política generalizada, por lo menos en la clase política mexicana, y que tiene que ver no reducir o sofocar la pluralidad que había sido uno de los elementos distintivos de la democracia mexicana. Y en ese sentido, las fórmulas electorales que tienden hacia la reducción de la pluralidad son vistas con cierta preocupación. Caso, por ejemplo, la segunda vuelta legislativa. Hace un par de años se planteó una reforma política que establecía la segunda vuelta presidencial con el empate, el calendario electoral de la elección del poder legislativo, y justamente el argumento, la objeción central era que tendía pues a reducir la pluralidad. El efecto de la segunda vuelta, la polarización de la segunda vuelta podía llevar a que ciertas opciones representativas quedaran al margen del Congreso. Y precisamente por eso se planteó la ruta de revisar el régimen político a través del gobierno de coalición. ¿Cómo está planteada en términos de la propuesta inicial? Que los acuerdos electorales en el paso de la primera a la segunda vuelta puedan tener la posibilidad de cerrarse institucionalmente en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Es decir, la posibilidad de compartir parte del poder, de la responsabilidad de gobernar a cambio de una mayoría estable. ¿Cómo se articula eso? Votamos los nombramientos del gabinete y votamos un programa en el Congreso que le dé estabilidad. En cualquier momento el presidente puede romper su relación con el Congreso, gobernar en minoría, o bien puede cambiar de socio, es decir, buscar una tercera opción con el cual construir específicamente un nuevo gobierno de coalición, o bien votar un nuevo programa. Pero me surge la preocupación o la pregunta a partir de lo que acaba usted de decir, doctor Valenzuela. La propuesta sería que si el presidente no tiene mayoría, no tiene el umbral mínimo necesario, ¿eso automáticamente dé lugar a una segunda vuelta legislativa, o se refiere a que su partido no tenga mayoría legislativa? Son dos planteamientos. De inmediato se va, entonces, si no tiene el umbral necesario, si nos saca el 50% más uno o lo que sea, podría ser un umbral un poco menor. Entonces pasaría al Parlamento la elección del presidente, donde los candidatos a presidente minoritarios tendrían que ver cómo arman un gobierno. O sea, en ese sentido se parlamentariza, digamos, la lógica misma de la creación del gobierno. Y las formas pueden ser varias. Acuérdense de que en Bolivia, cuando se elige Jaime Paz Zamora salió tercero. Gonzalo Sánchez Lozada salió primero, Banzer salió segundo y Jaime Paz salió tercero. Goni, porque Gonzalo Sánchez Lozada estaba convencido que iba a ser el presidente, pero Banzer, que era muy astuto y que estaba muy molesto con Gonzalo Sánchez Lozada porque habían tenido un acuerdo en la elección anterior de que él lo apoyaba en esa elección y en la última la iba a apoyar y él violó ese acuerdo. Entonces va y le dice a Jaime Paz, el tercero, oye, ¿y qué si te hago yo presidente? Pero yo gobierno. A ver, ¿cómo es eso? A ver, bueno, tú eres presidente, pero mi partido entra también en el gobierno y se crea un gobierno de coalición. Entonces, el fondo más importante de todo lo que estamos discutiendo es cómo se crean incentivos para la cooperación y no incentivos para la confrontación. Lo terrible del sistema presidencial minoritario y lo que ha pasado en México es que casi todos, y cierto que han habido muchas reformas, es cierto que han habido, pero son las menores, no las importantes. Porque siempre ha habido una lógica, oye, no le vaya a ir demasiado bien al presidente, porque si le va bien al presidente, entonces de repente su partido le va a ir bien después. Preferimos que le vaya mal, incluso si sabemos que para el bien del país sería mejor hacer otra cosa. Se rompe esa lógica de confrontación con una lógica más bien de cooperación, si uno crea un verdadero sistema, digamos, de gobierno de coalición. Me preocupa la propuesta de reforma
sin esta figura de la segunda vuelta en el Parlamento, porque eso crea un poco la disyuntiva entre dos ejecutivos, el presidente por un lado y el jefe de gobierno por otro, que podría crear incluso un conflicto mayor en el sistema. Es una apuesta más audaz, curiosamente, que la que le estoy proponiendo yo a ustedes. Es decir, si el presidente no tiene el umbral mínimo, la elección de presidente se traslada al Congreso. Está abierta la mesa. Sí. Adelante. Un poco ahondando en lo que mencionaron, por un lado el doctor Castañeda nos plantea, digamos, las bondades de una segunda vuelta que permite fortalecer una elección, ¿no? En México hemos tenido recientes experiencias de elecciones que no ha salido fortalecido el titular del Ejecutivo. Y por otro lado, el doctor Valenzuela nos plantea la complejidad, vamos a ver si entendí adecuadamente, la complejidad de que se dé una segunda vuelta que no garantice efectivamente una coalición o resultados en un programa de gobierno común que precisamente represente a una mayoría. Creo que ahí está el punto. Entonces, mi pregunta sería precisamente en el sentido de cómo logramos establecer un equilibrio que permita, sí, una elección fortalecida para el titular, digamos, hoy por hoy, del poder más importante de México en un régimen presidencialista, que es el Ejecutivo, y al mismo tiempo establecer un reflejo fidedigno con la voluntad de la mayoría. Finalmente creo, y es una opinión personal, que si no establecemos algún mecanismo que posibilite precisamente acuerdos mínimos en programas comunes, pues estaremos en la construcción de mayorías artificiales que pueden darse en la coyuntura de una segunda vuelta, pero que finalmente no representen necesariamente mecanismos de gobernabilidad. Abrimos una segunda intervención en el mismo orden de... Gracias, perdón, senador. Nada más completar porque tendría una preocupación. Se ha dicho mucho y estoy en términos generales como valorando varias posibilidades, y la intervención de Gabriel Negreto me hace esta reflexión. A ver, se generan coaliciones electorales, pero una vez que pasa la primera vuelta, se elige al Congreso. No tenemos presidente, pero tenemos una composición del Congreso. Eso automáticamente genera que quien va a la segunda vuelta, los dos que vayan a la segunda vuelta, tienen que empezar a generar una coalición, tanto para las campañas que generen como para la suma de los diferentes grupos que van a apoyar una elección. Y ahí es en donde se podría ver una gran virtud de esta, independientemente de el alcance de el umbral. Si el umbral es 50% más uno, pues ahí ya sería finalmente, no se va a lograr en México tendríamos que bajarlo muchísimo, no se va a lograr, pero sí se generaría que las dos principales fuerzas empezaran a negociar la coalición entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Sus puntos de vista serían nada más mis preguntas. Gracias. Muchas gracias. Doctor Jorge Castañeda, por favor. Yo insisto un poco en que no sé si le estamos pidiendo demasiado, por lo menos a la segunda vuelta. No estoy hablando yo ahora del tema de gobiernos de coalición, que puede o no estar vinculado. No sé si haya que pedirle tanto, si hay que pedirle que las coaliciones electorales se vuelvan coaliciones de gobierno programáticas, si hay que pedirle a la segunda vuelta que genere incentivos de cooperación. No necesariamente queremos cooperación si tienes mayorías, es decir, depende qué se quiere, pero eso no creo que sea lo que deba determinar si se está a favor o en contra de una segunda vuelta. Hay muchos sistemas electorales, y en esto los franceses, pero todo el mundo lo sabe de memoria, que te permiten sacar mayorías muy amplias, con una sobrerepresentación brutal,
que no vuelven, digamos, ociosa la necesidad de la cooperación. ¿Por qué? Porque el presidente tiene una mayoría. No necesitas cooperación, quieres una mayoría. Si lo que quieres es cooperación, alianzas, coaliciones, pues entonces buscas un sistema que lleve a eso. Pero no sé si a la segunda vuelta o el balotaje de la elección presidencial en un régimen presidencialista como el mexicano le debamos pedir tanto. Entonces una tendencia en México es decir, sí, pero si esto no garantiza esto y esto y esto y esto y esto, entonces mejor no. Pues no, la inmensa mayoría de las reformas de este tipo no garantizan todas las cosas buenas que queremos. Tienen un propósito, una implicación, y hay que optar por ellas o no en función de esos propósitos. Pero al final del día es binario, La solución que propone Arturo es ingeniosa, la tuvieron en Chile durante muchos años, funcionó hasta cierto punto, pero también es cierto que no necesariamente sustitutiva del mandato que da la mitad más uno de los votos del sufragio universal. Y la prueba fue cuando hubo una negociación entre la Unidad Popular y la DC, llegaron a un acuerdo que fue incluso una carta casi constitucional de respeto a las libertades públicas, etcétera, etcétera, que sí funcionó durante casi un año, año y medio, y luego se rompió. Y sabemos cómo terminó eso. No es que una cosa lleve a la otra necesariamente, pero sigue habiendo el problema del déficit de mandato de un presidente electo con 36% del voto. Muchas gracias, doctor Negrete. Sí, me gustaría decir, contextualizar un poquito lo que pensaba en respuesta a algunas inquietudes. A ver, yo creo que estamos haciendo un debate sobre temas muy puntuales. Insisto en lo que dije hacia el final, los temas puntuales de pronto en una reforma constitucional no deberían ser puntuales porque están todos integrados, pero forzados a discutirlo puntualmente, pues estamos ahora debatiendo la segunda vuelta y las coaliciones de gobierno. Yo también comparto con el doctor Valenzuela absolutamente que el régimen parlamentario es altamente superior desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista teórico, a un régimen presidencial. Sencillamente no es posible adoptarlo en un contexto donde llevamos más de un siglo con sistemas presidenciales. ¿Sí? Los intereses creados por parte de los partidos que aspiran a la presidencia y los intereses creados por parte de los partidos que se encuentran instalados en el legislativo, donde les resulta muchísimo más fácil negociar en un sistema de separación de poderes que en un sistema parlamentario. La experiencia está en lo que ocurrió en Brasil, que es el único caso que estuvo cerca en términos reales de adoptar un sistema parlamentario y perdió por la compra de votos que hizo el presidente en su momento al PMDB, ¿sí? Y por la inseguridad que generaba este cambio por parte de muchos legisladores, muchos de ellos que respondían a gobernadores. Es decir, los intereses creados en un sistema presidencial que ya dura mucho tiempo, más la incertidumbre que generó un cambio de este tipo, hacen realmente una pérdida de tiempo, yo creo, más que no sea un debate intelectual, discutir sobre la posibilidad de pasar a un régimen parlamentario. Ni siquiera digo esto, a un régimen semiparlamentario, porque en América Latina nunca se discutió adoptar un régimen parlamentario puro. Y de hecho, más aún, se le estaban otorgando a los presidentes poderes tanto o mayores a los que tenían en el sistema anterior, y aún así, esta reforma nunca pasó. Por lo tanto, creo que, yo estoy de acuerdo en las virtudes teóricas, pero creo que no es viable políticamente adoptarlo. La segunda vuelta en el Congreso, yo estoy absolutamente de acuerdo y lo dije, creo que es el único sistema de elegir al presidente que induce a coaliciones de gobierno al estilo de un régimen parlamentario. Ahora, otra vez aquí, y no por ser pesimista, sino sencillamente por un pesimismo informado acerca de lo que ha ocurrido con estos sistemas, en América Latina existe una profunda desconfianza del Congreso, y México no es una excepción, sino más bien se encuentra exactamente en el medio de la regla. Precisamente el ejemplo que citó el doctor Valenzuela, casos de candidatos que quedaron terceros o segundos y luego, en virtud de negociaciones en el Congreso, salieron elegidos presidentes. Sí, se formaron coaliciones que fueron vistas por los votantes como hechas a espaldas del electorado y en contra de la voluntad popular. Y esto ha sido persistente y ha sido una de las razones por las cuales se ha abandonado este sistema, que tiene virtudes teóricas muy importantes. Es más, podemos ir más aún en este razonamiento. ¿Por qué en Brasil
se rechazó un sistema parlamentario en un momento porque la gente estaba ilusionada con la idea de la votación directa del presidente. Una vez que se instaura esta idea en el imaginario popular y en la realidad de las votaciones, esto es quitarle un derecho a la población. A mí me parece absolutamente inviable pensar en trasladarle al Congreso la elección definitiva del presidente y por esa razón no lo apoyaría, aunque creo en las virtudes teóricas de este sistema en forma absoluta. Por eso mi propuesta, que es más modesta, es una propuesta, digamos, de un umbral mínimo cercano a la mayoría relativa, pero con un margen de diferencia, por ejemplo del 10%, una elección del 40% con una diferencia del 10%, que insisto, creo que permite coaliciones preelectorales, pero genera un remedio frente a la posibilidad de fragmentación, ¿sí? Obviamente este sistema no debería adoptarse aisladamente, creo que hay otras reformas que van integradas al mismo, por ejemplo la reducción de los términos de mandato del presidente, el alargamiento de los términos de mandato de los legisladores, de 3 a 4 o 5 años, hacer los ciclos concurrentes, porque si se reducen los términos no es necesario que los ciclos sean separados como son ahora. Esto genera incentivos alineados, por ejemplo, entre los legisladores y el presidente. Al mismo tiempo, mejorar que la elección del presidente, la elección de Congreso, sea de un sistema mixto más proporcional, precisamente para no generar un efecto de arrastre que termine ahogando la pluralidad. En fin, podríamos seguir indefinidamente con esto, porque otra vez estamos discutiendo reformas puntuales que no deberían ser pensadas como puntuales. Son reformas que deberían ser pensadas en forma integral. Con respecto a la pregunta, si la elección por mayoría, por 50% más uno, da lugar a... Insisto, no. No, ¿por qué? Porque da lugar a arreglos o a negociaciones electorales, pero que luego, una vez que asume el gobierno, estas coaliciones no se tienen por qué mantener. Y que además está mal quizás llamarlo coaliciones. Muchos de los acuerdos que se generan antes de la segunda vuelta son arreglos informales que se hacen entre los partidos, no son ni siquiera coaliciones, porque son postelectorales, son después de que ocurrió la elección, ¿sí? Y hay que pensar algo fundamental. En un sistema de 3 partidos, como es México, las coaliciones de gobierno, bajo cualquier esquema que a ustedes se les ocurra o la imaginación o el conocimiento politológico nos dé, son muy difíciles de crear y más aún de mantener. ¿Por qué? Porque un partido que está asociado al partido del presidente, si al partido del presidente le está yendo bien, se va a quedar aniquilado, ¿sí?, por ser absorbido, por haber apoyado a este partido, ya no se quiere separar, ¿sí? Ahora, si al presidente le va mal, obviamente tiene incentivos a separarse. Es decir, bajo ninguna de las dos razones, sea que le vaya bien al partido de gobierno o le vaya mal, hay incentivos para quedarse, y menos en un sistema de 3 partidos. En un sistema de 5 o 6 partidos, sí hay incentivos a formar coaliciones de gobierno y quizás a mantenerlas. Igualmente, la experiencia y la estadística nos indica que conforme se acerca el calendario electoral de la elección presidencial, las coaliciones de gobierno, allí donde se han formado, que son pocas veces en América Latina, se tienden a desmantelar. Muchas gracias, doctor Valenzuela. Sí, bueno, gracias. Mira, Jorge, acuérdate que en Chile se elige Allende con el apoyo de la democracia cristiana, porque sale con un 36% del voto en ese momento. Se crea una coalición, digamos, de gobierno. No hay un programa tan formal como el que ustedes están proponiendo o como el que yo propondría hoy día. Incluso no se genera un gobierno de coalición, se genera sencillamente un programa conjunto y después, tú bien dices, se cae ese programa con la polarización que hay, con elecciones intermedias, que son un desafío muy grande, porque se abocan entonces toda la clase política a ver si podemos ganar la próxima elección. Eso tiende a politizar la situación. Por eso que yo creo firmemente que en sistemas presidenciales no debieron haber elecciones al mismo tiempo. Las parlamentarias deben coincidir con las presidenciales. Si no, ese es un problema bastante complicado. Pero ¿qué si en Chile hubiesen tenido también el voto de censura constructivo? Cuando el famoso programa de las áreas de la economía, que es lo más importante, que se cayó después de que hubo una negociación muy importante entre la democracia cristiana y el Partido Socialista del presidente Allende, de la Unidad Popular en general, se habría tenido que ir a una elección, o se habría tenido que crear un gobierno nuevo, porque Allende no habría resistido un voto de censura. No habría resistido un voto de censura y habríamos tenido una elección en Chile y no un golpe de Estado. Ahora, eso es un caso extremo.
Acordémonos de eso. Muchos de los críticos de la tesis del parlamentarismo se han equivocado porque han pensado de que la crítica del parlamentarismo que he hecho yo y otras personas, que el argumento se basa en acaso los gobiernos caen o no, o acaso los votan o no. No es cierto. Lo importante es la calidad de los gobiernos. En casos extremos sí, uno quisiera tener válvulas de escape importantes. Ahora, yo insistiría de que el sistema de segunda vuelta fragmenta en la primera vuelta. O sea, tengan mucho cuidado con eso, porque si se van a la segunda vuelta, eso no te incentiva una posibilidad de coaliciones muy fuerte. Piensen bien lo que pasó en el Perú. Y para seguir con el caso del Perú, ¿qué le pasó a la coalición de Ollanta Humala para la segunda vuelta? La que armó Salomón Lerner. Esa ya se vino abajo. O sea, la izquierda que apoyó a Ollanta Humala y que pasó al gobierno, incluso un acuerdo que tuvo, se vino ya abajo. Ahora, por suerte que la situación de la gobernabilidad en el Perú sigue relativamente bien, pero esa coalición anterior sencillamente ya no existe. Y no hay mecanismos para poder recrear ese tipo de coalición. O sea, si quieren verdaderamente gobierno de coalición, vean cómo van a asegurarse de que se mantenga ese gobierno de coalición, o si se cae ese gobierno de coalición, se pueda crear uno nuevo. Y para hacer eso se requieren estos mecanismos adicionales, incluyendo la posibilidad de, obviamente, disolver el Congreso en alguna situación. Si no arman todo un paquete, la verdad es que me preocupa mucho eso, me preocupa el salameo, como le dicen mis amigos chilenos, que si lo hacen por cositas cortas, ¿sí? Hagamos una reformita aquí, hacemos una reformita allá, pero cada una de estas reformas impacta otras cosas. Y por último termino con algo que ojalá que no parezca demasiado demagógico, pero francamente, después de las grandes crisis que hubieron en Europa, la capacidad que tuvieron los europeos de crear instituciones de gobernanza, con toda la desastre de lo que fue el siglo XX en Europa, con lo que fue Weimar y todo lo demás, el voto de censura constructivo, la Comisión Constitucional, me estoy refiriendo a Alemania, una innovación importante. Así que a mí no me gusta mucho el argumento, bueno, hemos sido siempre presidencialistas, no vamos a poder cambiar, así que no nos atrevamos a cambiar. Lo que sabemos es que la naturaleza misma de las instituciones políticas y las reglas del juego también juegan un papel importante en la creación de incentivos políticos y en el lograr político. Entonces, si no cambiamos las reglas del juego, vamos a caer en una profecía autocumplida. Entonces, seguiremos en la misma onda de siempre porque no nos atrevimos a hacer una cosa distinta. Nos quedamos con el sistema americano, que está haciendo crisis hoy día. Estados Unidos está haciendo crisis por lo mismo. Acuérdense que en Estados Unidos solamente 4 presidentes no tuvieron mayoría de su partido en el Congreso cuando fueron elegidos. Presidentes tan importantes como Buchanan y Tyler, por ejemplo. Fracasados. Y hoy en día tenemos una situación, una crisis verdaderamente seria en Estados Unidos por el tema de gobiernos minoritarios. Termino con eso, gracias. Muchísimas gracias. En nueva cuenta, en nombre del Senado de la República, le damos la bienvenida, le damos un sincero agradecimiento al doctor Jorge Castañeda, al doctor Abel Negrete, al doctor Arturo Valenzuela por la participación en estos foros. Han sido verdaderamente ilustrativo sus intervenciones para efectos de estas reflexiones sobre la reforma política electoral en nuestro país. Muchísimas gracias, en nueva cuenta. Seguiremos con la siguiente mesa.